Primero que nada, buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro país. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio. No es la primera vez que participo en una de estas jornadas y siempre son maravillosas. De hecho, me cuesta creer que ha pasado 2 años desde que fuimos a República Dominicana con el presidente Ali Lozada a buscar justamente la Secretaría Pro Tempore para poder hacer este evento en Ecuador, y ahora ya llegó el día y ya casi se acaba, así que esto para mí es especialmente importante, creo yo. Yo escogí hablar en el panel relativo a la reparación y a los efectos de las sentencias, porque debo confesar que para mí misma a veces es mucho más complejo que determinar si es que existe o no una vulneración de derechos, cómo reparar adecuadamente esa vulneración. Creo que en algunos momentos en la Corte Constitucional de Ecuador las discusiones se han vuelto mucho más complejas cuando se trata de discutir la reparación integral que vamos a otorgar. En Ecuador, si ustedes ven incluso en pantalla, y voy a tratar de hacer esto para que sea más rápido y más corto, la Constitución establece que es obligación de todo juez que constata una vulneración de derechos el hacer una reparación integral que garantice que la persona vuelva a gozar de ese derecho o que se restituya a la situación anterior. Para ello, la Ley de Garantías Jurisdiccionales de Control Constitucional ecuatoriana establece un listado enorme de posibilidades y de una lista de medidas que además las ha adoptado también de la jurisprudencia interamericana, en donde nos da muchas opciones para poder plantear reparaciones integrales. Siguiente, por favor. Esto no es todo, porque la Corte Constitucional también ha establecido una serie de criterios y, entre otras cosas, y he puesto esta frase que utilizó alguna vez la Corte en una sentencia, la Corte determinó que los jueces debemos ser creativos a la hora de establecer una decisión con medidas de reparación y que debemos buscar aquellas medidas más adecuadas y claras para la circunstancia. Y aunque generalmente pensamos que esto es evidente y que es intrínseco a la sentencia, en realidad a mí me parece que no lo es tanto. Siguiente. Y nosotros, claro, cuando nos dijeron que seamos creativos, muy obedientes en la Corte, lo hemos sido. Y entonces, esta es una lista de quizá las más comunes medidas de reparación que la Corte está dictando, principalmente cuando se trata de sentencias de garantías jurisdiccionales, por ejemplo, habeas datas, habeas corpus, cuando hacemos revisión de este tipo de sentencias, o extraordinarias de protección, que son las que nosotros conocemos. Y me gustaría comentarles, en realidad, no solo cómo nosotros las aplicamos, sino más bien las problemáticas que enfrentamos. Cuando yo pensaba en cómo plantear esta presentación, lo que pensaba es en todos los problemas que trae y que aun cuando tenemos esta buena voluntad de generar las mejores reparaciones posibles, mirando hacia atrás o mirando a los casos que la Corte ha fallado y mirando el seguimiento que le toca hacer a la Corte, nos damos cuenta de que hay mucho por corregir y mucho por cambiar. Siguiente, por favor. Entre las más utilizadas, y aquí vamos a empezar con la de restitución, es constante que la Corte establezca medidas de restitución, como por ejemplo dejar sin efectos actos, ya sea judiciales o administrativos, retrotraer los efectos de un acto hacia el momento anterior, o incluso reenviar para que nuevos jueces vuelvan a conocer este tipo de causas. El problema que se nos presenta aquí, tenemos 2 escenarios problemáticos. El primero tiene que ver con la represión y la demora que nosotros tenemos como tribunal en la resolución de las causas. Entonces, cuando llegamos a la medida de restitución y queremos dejar sin efecto el acto o queremos devolverle el puesto de trabajo a una persona, esa persona ya salió de ahí. O un estudiante que ya dejó de ser estudiante cuando nosotros llegamos a la resolución de la causa. O, por ejemplo, el bien, un vehículo que se tiene que devolver, ya no existe, está deteriorado. Y entonces nos encontramos constantemente con estos problemas. Además, las víctimas tampoco se sienten del todo satisfechas, porque cuando la Corte plantea una restitución de este estilo, volver a juzgar, quiere decir que van a volver a litigar todo el proceso otra vez. Y entonces eso lleva tiempos, costos y problemas adicionales que incluyen, en nuestro caso,
el tener incluso un círculo vicioso donde este caso termina llegando a la Corte por segunda vez y nosotros tenemos que volver a reparar. Entonces, no nos ha sido en todos los casos la medida más adecuada y las víctimas por sí sola con la medida de restitución no lo logran. La Corte se ha visto en la obligación en muchos casos de reconocer que ante situaciones jurídicas consolidadas o ante situaciones que por el paso del tiempo ya no le permiten restituir, tiene que tomar las medidas directamente y ya no puede mandar a los jueces de instancia, por ejemplo. Siguiente. En cuanto a las medidas de rehabilitación, estas la Corte las ha aplicado mucho más cuando se trata de grupos de atención prioritaria, de atención especial. La mayoría de los ejemplos están ligados a casos de salud y en estos casos de salud la Corte ha ordenado medidas como las que pueden ver en pantalla, que tienen que ver con atención médica, que se les otorgue medicamentos o un determinado tratamiento, o que hayan evaluaciones. Y donde nos encontramos con problemas con esto y que hemos aprendido de ello es que a veces es necesario conocer cuál es la disposición de la víctima y qué necesidad siente que tiene la víctima. Nosotros podemos tener la mejor voluntad, pero resulta que a la víctima no le interesa un tratamiento psicológico o un tratamiento médico específico, sino que tiene otro interés. También tenemos problemas en esta parte por el tiempo que pasa en la resolución de la causa, que genera que a veces ya sea fácticamente imposible ejecutarla después de que el tiempo ha pasado. Obviamente esto tiene un problema adicional y son los costos y el hecho de que el Estado tiene que poner recursos y eso dificulta en muchas ocasiones la medida. Siguiente. Las medidas de satisfacción también son sumamente constantes dentro de nuestra Corte Constitucional. Las disculpas públicas son una de ellas en las que me gustaría detenerme un poco porque nos hemos dado cuenta de que no siempre parecen sencillas, pero nosotros decíamos, dese una disculpa pública y la institución lo que decía es, no estoy de acuerdo, esta persona sí tenía la culpa, pero la Corte me dijo que tenía que pedirle disculpas, así que disculpas. Y entonces tuvimos que empezar a poner los textos nosotros para que nosotros digamos qué tiene que decir. Y cuando uno ve el texto de la disculpa pública, dice arriba, por orden de la Corte digo esto. Y entonces en realidad nos damos cuenta que es un cumplimiento puramente formal. O de pronto se trata de una persona con VIH o una persona con una situación particular y ellos lo sacan en el periódico. Y lo sacan con nombres y apellidos. Y entonces la vulneración se da ahora a través de la medida que la Corte dio como de satisfacción para generar una nueva vulneración. Entonces, este tipo de medidas nos han dado problemas. Y luego están otras clásicas, como por ejemplo, venidas de la Corte Interamericana, que tiene que ver con que la sentencia en sí misma sea una reparación. Yo entiendo que este simbolismo es importante y sirve, pero yo personalmente tengo un mal sabor cuando lo ponemos, tengo un mal sabor cuando lo hacemos. Siento que le fallamos a la víctima porque le estamos diciendo, cuelgue nuestra sentencia en la pared, esta es su reparación porque ya llegamos tarde. En cuanto a la siguiente, a las medidas de no repetición, también solemos poner muchas y tiene que ver, por ejemplo, con capacitaciones, difusión de la sentencia, interpretación de ciertas normas y sobre todo la más problemática, elaboración de normativa. Le hemos pedido al Congreso de Ecuador presentar y realizar leyes, muchas. Le hemos puesto plazos, no se han cumplido. Y entre otras cosas nos dimos cuenta, por ejemplo, que ellos nos decían es que no hay quien promueva la ley, porque es que tiene que haber un diputado que la coja para que la impulse y para que siga el trámite. O simplemente la agenda legislativa no es esa. No es esa la prioridad. Nosotros acabamos de pasar por un momento de transición después de esta muerte cruzada de la que hablaba el juez Ortiz, y entonces no tienen las mismas prioridades que nosotros. Y entonces esas leyes están ahí, se quedan ahí, las capacitaciones terminan siendo una capacitación general y no cumplen. Y entonces el seguimiento para nosotros es muy difícil. Esto mismo siguiente nos ocurre con las últimas dos, que tiene que ver con la investigación, juzgamiento y sanción de funcionarios. Nosotros ordenamos súper enojados una investigación, por ejemplo, o hacemos una declaratoria de error inexcusable para jueces que han actuado incorrectamente y luego simplemente
el proceso administrativo o sancionatorio no prospera. O simplemente llegan informes a la Corte donde nos dicen no hay las pruebas, no hemos visto nada, no existe la real disposición por parte de las entidades públicas y nos obliga a perder muchísimo tiempo y a que además la víctima sienta, y nosotros mismos como jueces también, que cae en saco vacío la decisión que tomamos. Finalmente, y con esto termino, la siguiente, por favor. Tiene que ver con la reparación económica. También suena fácil y muchas veces hablamos del daño emergente, el lucro cesante, pero la Corte Constitucional no es un juicio de daños y perjuicios y no somos expertos en ese cálculo. Y entonces cada vez que tenemos que calcular los montos nos metemos en un lío que no sabemos de cómo salir. Y entonces la Corte se ha dedicado en el último tiempo a discutir mucho, bueno, cómo ponemos parámetros objetivos. Y para serles honesta, creo que todavía no lo hemos conseguido. La Corte ha optado mucho, en algunos casos más fáciles, en establecer devuélvale el dinero que pagó, devuélvale lo que dejó de percibir. A veces tiene que mandar a calcular en el Tribunal Contencioso Administrativo y eso lleva años y otro proceso para las víctimas. Y en esa línea ha optado por reparaciones económicas en equidad. Pero la equidad también es un parámetro subjetivo. Por ejemplo, la Corte utiliza como un parámetro más o menos general una suma de $5,000. Y aun cuando empezamos a hablar de que tenemos que tener parámetros objetivos sobre el daño, cómo vamos, qué piensa la víctima, escuchar sus necesidades, tratar de entender, lo cierto es que en el fondo sigue siendo subjetivo y a veces terminamos diciendo pero es que está en la misma situación que la señora de la semana pasada, o el caso del señor enfermo era más grave que el señor con discapacidad, y no tenemos forma de medir. Y sería bueno que también en estos espacios discutamos cómo hacer ese tipo de cálculos. Y finalmente, este tipo de reparaciones ha ocasionado también que en garantías jurisdiccionales jueces de instancia empiecen, no Corte Constitucional, la Corte en el mejor de los casos les da $5,000, pero en instancia los jueces están otorgando sumas millonarias. Tenemos el Estado protestando a través en las fases de ejecución por cifras que alcanzan incluso más de $100 millones. En reparaciones, $20 millones, $14 millones. Esto es una constante en la mala utilización de la reparación económica y ojalá podamos ir encontrando mayores parámetros objetivos para poder garantizar que las víctimas reciban su reparación integral, pero que quede claro que ese nexo causal y ese no enriquecimiento es lo que debe regir en la reparación integral. Muchas gracias.